Muy buenos días para todos. Sean muy bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía en el día de hoy, 10 de agosto de 2020. Hoy se celebra en la iglesia la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Nos invita a recordar los dos misterios, el del diaconado en la iglesia y el del martirio. Su culto se difundió en la iglesia desde los años 300, desde el siglo IV, de tal manera que comprendemos la importancia para la tradición católica y para la tradición de todo el cristianismo de este valiente diácono que prefirió los tormentos de la parrilla a renegar de nuestro Señor Jesucristo o de su fe. Junto con San Lorenzo, unos 4 días antes, fueron martirizados otros diáconos en la iglesia de Roma y también el Papa San Sixto. A todos ellos los recuerda de manera solemnísima la liturgia en la que se conoce como la primera plegaria eucarística, primera no en el orden de aparición, sino en el misal romano, que emplearemos en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo amor encendido resplandeció en San Lorenzo, fiel en el servicio y glorioso en el martirio, concédenos la gracia de amar lo que Él amó y de poner en práctica con obras lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará,
y el que siembra generosamente, generosamente cosechará, cada uno de conforme haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras de caridad, como dice la Escritura: reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con cierta frecuencia, cuando nuestros colaboradores me muestran la lista de los participantes en la Santa Misa y en nuestro rosario, veo algunos diáconos permanentes. Si están hoy también acompañándonos, reciban un saludo muy especial y cariñoso en su fiesta, la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Tenemos 2 diáconos transitorios en nuestra diócesis, de una asociación sacerdotal que están haciendo como la futura obra de la Inmaculada Concepción, que será la rama masculina de las hermanas concepcionistas, y por lo cual estamos muy contentos. Estos 2 diáconos en pocos días, el próximo jueves, serán ordenados presbíteros. En la Iglesia existen dentro del sacramento del orden 2 misterios distintos. Por la ordenación, que solo puede hacer el obispo, se confiere el diaconado, es decir, el servicio especializado en la Iglesia, representando a Cristo, siervo de la humanidad, o el sacerdocio, que tiene 2 grados,
el grado de los presbíteros y el grado de los obispos, que tienen la plenitud del sacerdocio. Teniendo en cuenta esto, es muy importante que de vez en cuando pensemos también en el diaconado. La palabra diácono quiere decir servicio, y servicio propiamente de caridad. El sacramento del diaconado fue instituido cuando nuestro Señor dejó a los apóstoles la plenitud del sacerdocio, y en especial, en concreto, cuando los apóstoles vieron que ellos tenían que dedicarse al ministerio de la palabra, es decir, a la predicación, al servicio de la catequesis, a la enseñanza de la fe, a la transmisión de la fe, pero también querían prestar un magnífico servicio en la asistencia de los pobres, sobre todo de las viudas y de los huérfanos en ese momento. Eran los más desprotegidos. Hoy hay muchas categorías de personas muy desprotegidas, pero en ese momento, en los Hechos de los Apóstoles, las viudas y los huérfanos, de tal manera que por el sacramento del orden, con la imposición de las manos, los ordenaron al servicio. A nosotros nos ordenan al sacerdocio, a los diáconos los ordenaron al servicio, que en la iglesia se dice ministerio. Cuando ocurrió esto, un misterio muy grande afloró en el ambiente católico, que es el del Nuevo Testamento, o sea, la palabra de Dios, y es el de unos servidores que van por el mundo mostrando cómo Jesús hace la caridad del Padre, la caridad de Dios, cómo hace que se sienta el amor de Dios en todas partes. De tal manera que los diáconos existen para eso. Puede que ustedes conozcan también a muchos diáconos permanentes con su esposa y sus hijos, o a diáconos transitorios, es decir, que están preparándose para ser sacerdotes. Existen ellos por la caridad, porque debe haber caridad en la iglesia. En ese sentido es que la iglesia nos escogió hoy la primera lectura, en la que San Pablo motiva a la caridad, y vean con qué palabras llenas de alegría y de convicción. El que siembra tacañamente, tacañamente recoge. En la caridad hay que ser generosísimos, hay que ser entregados totalmente y hay que mostrar el rostro de Dios que da siempre que nosotros damos algo. En fin, los diáconos existen para eso. Pero el Evangelio nos habla del martirio con algo tan especial que no podemos dejar pasar hoy, y es el ejemplo de San Lorenzo. Fíjense que el Evangelio no habla del martirio de Lorenzo, pero nos habla del martirio de todos nosotros. Y con una figura que los que han sembrado alguna vez una semilla lo entienden. Si el grano de trigo al caer en la tierra no se muere, no se descompone, queda infecundo. Se lo comen los pájaros, ¿verdad? Pero si al caer en la tierra se descompone, brota una raicita y luego un tallito y se vuelve una espiga abundantísima. Cuando el grano de trigo es la persona de cada uno de nosotros, puede que sea muy sencilla y muy humilde, pero al morir, al dar la vida por Cristo, adquiere la fecundidad. En Cristo, como Él lo explica a continuación, las cosas son al revés. El que quiera salvar su vida en este mundo, el que quiera pasar en Francachela y Comilón, el que quiera vivir siempre, divirtiéndose y gozando, el que no se consagra o en su matrimonio, o en su trabajo, o en su ministerio, en el caso del diácono, del sacerdote o del obispo, el que no se consagra a los demás, a una costa de su propia comodidad, se pierde, se anula, se vuelve una nada. En cambio, como lo dice Jesús, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y fíjense que eso es desde este mundo. Lo del grano de trigo habla como de una muerte del martirio. Pero hay otro martirio de todos los días, que es como la garantía de que si nos tocara a nosotros un día dar nuestra vida por Cristo, estaríamos listos y disponibles para darla. Y ese martirio de cada día es vivir cumpliendo fielmente la voluntad de Dios, aunque a veces sea terriblemente dura, como en el caso de la paternidad o de la maternidad, en el caso de algunos deberes que hay que cumplir en la sociedad, en el caso
de muchísimos sacerdotes religiosos y muchísimos diáconos que tienen que morir a sí mismos todos los días para poder dar vida a los demás. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como somos caminantes del bien, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este día, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad nos presentamos ante ti, Señor. El Señor nos acepta con agrado el servicio que hoy presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame del pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, bondadoso Señor, los dones que con alegría te presentamos en la fiesta de San Lorenzo, y haz que sean para nosotros auxilio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de San Lorenzo, mártir y diácono, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo haces fuerte para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, pedimos aquí por los fieles vivos, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan,
te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Que por voluntad del Padre, cooperado con el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas las culpas y de todo mal. Concédeme tu gracia. Que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Quienes nos siguen por los medios, este es el mejor momento para que hagan su comunión espiritual muy fervorosa. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre
Oremos. Alimentados con el don sagrado, te suplicamos, Señor, humildemente, que por cuanto hemos ofrecido con el obsequio de nuestro filial servicio en la fiesta de San Lorenzo, sintamos el aumento de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, les ruego que si conocen diáconos permanentes o diáconos que se preparan al sacerdocio, hoy les dediquen una oración especial y un saludito, una felicitación, recordarles que nos interesa a todos en la iglesia que su ministerio sea muy fecundo, que las obras de caridad sean promovidas y estimuladas por ellos, pero nosotros también nos animamos en ese sentido. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.